Hoy estamos con una parábola que se llama el fariseo y el publicano. Y ahí de subtítulo le pongo el verdadero evangelio. Amén. Así que por favor, si usted tiene el bosquejo ahí en la aplicación, pues acompáñeme. Si no, busquen su Biblia, que puede estar en cualquiera de las presentaciones actuales, no hay problema. Lucas capítulo 18 versos 9 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió de su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Déjeme darle contexto a esta parábola, porque es realmente importante. Amén. Lo primero que usted y yo tenemos que interpretar o saber es quién era o quiénes eran los fariseos. Aleluya. Yo le pongo ahí una reseña, permítame leérsela e ir haciendo comentarios. Los fariseos del tiempo de Jesús eran la secta religiosa más estricta y más influyente en todo Israel. Sin embargo, no eran un grupo nada positivo. Cuando un grupo de ellos vieron a Juan el Bautista para ser bautizado, recuerda, él les reprendió diciendo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que, como usted puede entender, aunque ellos eran los más estrictos en guardar la ley, no eran justos en realidad. Ellos tenían la apariencia de ser los campeones de la justicia. Si Dios calificara el comportamiento humano, los fariseos irían a la cabeza. Pero su justicia era totalmente estética, pues sobresalían en ocultar su maldad con obras religiosas mientras hablaban apasionadamente contra los pecados de los demás. Eran propensos a tratar a los demás con agudo escarnio, burla y sarcasmo. Vivían tan inmersos en tratar de ser más santos vivían tan inmersos en tratar de ser más santos de manera que veían con total desprecio a los demás. Ellos creían que cualquiera fuera de su círculo de discípulos no valía ni servía de algo. Amén. Le llamaban a quienes no vivían como ellos o por sus reglas gente de la tierra. Y aunque no suena muy despectivo, déjeme decirle lo que significaba para ellos, cuya expresión significaba alguien sucio, una escoria humana. Si descuidadamente rozaban a cualquier persona o a un publicano, el fariseo quedaba impuro o inmundo. Ese era su concepto. Amén. Eran privilegiados sociales y religiosos, pues ocupaban lugares altos en la alta sociedad judía. Si usted quería hacer una fiesta y que su fiesta fuera exitosa y reconocida por la alta sociedad, usted tenía que invitar a un fariseo. Pero el fariseo no iba a ir a cualquier fiesta, solo iba a ir a la fiesta de la gente de su estatus. Así que eran gente socialmente importante. Amén. Las expresiones del Señor a este grupo fueron muy fuertes. Les dijo: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Déjeme explicarle qué es esto, porque usted y yo lo entendemos en nuestro contexto, pero no lo estamos entendiendo en el contexto de los fariseos. Cuando los fariseos destapaban el vino para beber, ellos usaban un colador muy pequeño
para colar la bebida por si algún mosquito pudiera haber pasado por ahí y caído en el alcohol, en el vino. Ahora, el tema es que el mosquito en la ley divina era el animal inmundo más chiquito que existía. Amén. ¿Por qué? Porque el mosquito vive de chupar sangre. Y si a usted un mosquito lo picaba, usted había recibido sangre de quién sabe quién. Eso era un animal inmundo. Y el camello era el animal considerado inmundo en la ley más grande de todos. Así que el Señor le estaba diciendo: ustedes en su religiosidad se cuidan de no comerse el animal más pequeño inmundo que hay, pero no se preocupan de tragarse el más grande inmundo que hay. O sea, miren, uno a veces viene y dice: ay, que ese Señor está diciendo, estos cuelan lo más chiquitito pero se tragan lo más grande. No. Les estaba diciendo: ustedes se cuidan de no contaminarse de lo más mínimo, pero no se preocupan de contaminarse de lo más grande. Eso, amados, esto es una ofensa divina, pero ofensa, aleluya. ¿Ah? Sois semejantes, les dijo, a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Vuelvo a lo mismo: si no se rozaban con alguien, porque el solo roce con alguien de la tierra les contaminaba y les volvía impuros, decirles sepulcros blanqueados, decirles que estaban llenos de huesos de muerto, cuando no se atrevían ni a rozarse con el vivo, eso también fue otra ofensa divina, pero ofensa, aleluya, amén. Recordemos que Pablo persiguió a la iglesia del Señor porque él era fariseo. ¿Se acuerda? Tenía toda la autoridad para cazarlos y matarlos. Así de estricta era la observancia de la ley por parte de este grupo. Quiero que usted entienda algo, porque Jesús en otros momentos dijo: hagan todo lo que ellos dicen, solo no hagan lo que ellos hacen. Otro día dijo: estos en la cátedra de Moisés se sientan, o escúchenlos y hagan lo que ellos dicen, porque humanamente eran la gente más perfecta en la observancia de la ley. Lo que ellos hacían no era lo malo, lo que ellos creían no era lo malo, lo que creían era su estilo de vida, o lo malo era su estilo de vida. Amén. Ahora entendamos al publicano. Los publicanos eran recaudadores de impuestos que le compraban a Roma un tipo de franquicia, de modo que cobraban los impuestos de su propia nación, de su propio pueblo. Amén. Roma cobraba un impuesto anual, tanto. Así que el publicano o recolector de impuestos se dedicaba a cobrarle a la gente mes tras mes los impuestos. Pero la gente no sabía exactamente cuánto el publicano tenía que darle a Roma. Así que el publicano se quedaba con una buena ganancia de los impuestos. ¿Usted se imagina que usted sepa que alguien de su familia se está enriqueciendo a causa de cobrarle a usted algo de usura? Y que esa persona tiene tremenda cantidad de cosas porque lo está haciendo de lo que a usted le ha costado tanto. Y usted llega y le dice: pero somos familia. ¿Usted alguna vez ha ido esperando que su familia le haga mejor precio? Que su familia le haga una rebajita. Que su familia ¿Y cómo sale usted cuando su familia le trata peor que el que no es familia? Debe haber gente diciendo: habla, Señor. Oiga, así que imagínense cómo consideraba Israel a los publicanos. El acuerdo con Roma les obligaba a pagar una cantidad fija a Roma cada año, y todo lo que recogieran de más se lo dejaban. Por esto los consideraban traidores, objeto del abierto desprecio de toda la nación, pues se habían vendido por dinero a los paganos. Eran detestables en todo Israel,
considerados renegados y delincuentes sin ningún tipo de moralidad, tontos marionetas de Roma y enemigos de todo lo santo, excluidos de toda actividad religiosa y de las relaciones sociales normales. De hecho, los recaudadores de impuestos o publicanos pertenecían a la categoría social de los ladrones, asesinos, borrachos y prostitutas. Usted no quería ser amigo de un publicano. Amén. Todo esto nos indica que a los ojos de los demás compatriotas eran las criaturas más alejadas de Dios, lo más bajo de lo más bajo. Ahora usted tiene un panorama de lo que Jesús está diciendo. Que ese día se presentó al templo un fariseo y un publicano. Jesús siempre fue extremo en sus parábolas. Jesús siempre fue de ejemplos extremos. Amén. Usted puede imaginarse qué tan difícil puede haber sido aceptar para los oyentes y sobre todo para los fariseos que estaban cerca, porque siempre estaban cerca cuando Jesús enseñaba, que le dijera en su parábola que el publicano salió justificado y el fariseo no. Aleluya, amén. Ahí le pongo una imagen, el contraste entre ellos dos. Déjeme hablarle del contraste. Yo estoy leyendo esto porque solo estoy poniendo la base antes de empezar a predicar. A ver, según Jesús y según la época que el Señor estaba viviendo, el fariseo de la palabra era petulante, con justicia propia, despreciable por su conducta, con un complejo muy grande de superioridad. Se puso en pie lo más cerca posible del lugar santísimo porque sentía que se merecía estar allí, y sin tocar a nadie que considerase inferior a él, no buscó misericordia, ni gracia o perdón. No le pidió a Dios nada porque pensó que no lo necesitaba. Él simplemente estaba agradecido de no ser injusto o igual de bajo que quienes le rodeaban. Todo esto convirtió lo que debía ser una postura de adoración en un signo de orgullo ostentoso de sí mismo. Al exaltarse a sí mismo, salió del templo sin justificación. Amén. Usted se imagina que alguien aquí en medio se levante y en uno de esos silbos, les llamamos silbo apacible, como le dice la Biblia, ese momento en que se puede escuchar el murmullo divino, alguien empiece a decir: Señor, te doy gracias porque no soy como ninguno de estos pecadores. Pero no lo dice ahí ni atrás, no, se viene aquí al frente, porque hay que estar bien cerca del altar, del lugar santísimo, porque siento que me merezco estar aquí frente a su presencia. El otro, el publicano, sabe que es culpable. Está muy lejos del lugar santo porque se siente impuro y rechazado. Está allá detrás de la puerta de vidrio, donde nadie lo vea, donde nadie lo oye. Sabe que no merece estar en el templo y entre los adoradores. Ni siquiera puede levantar sus ojos al cielo. Está claramente angustiado por su pecado. Se golpea el pecho con vergüenza. Está en el punto más bajo de la desesperación, sin ninguna esperanza de redención. Está abrumado por un profundo sentimiento de culpa. Sabía que era indigno y lo confesó sin ningún tipo de excusa o de condición. Se sintió lejos de Dios y todo en su postura lo decía. Y todo lo que puede hacer es pedir misericordia y gracia. Y Jesús dijo que ese mismo día se fue a su casa justificado. Qué par de contrastes, amados.
Usted se imagina cuando la gente entra al templo a orar, porque en Israel estaba la cultura de orar cada cierto tiempo. Por eso Hechos dice que Pedro y Juan subieron al templo a la hora especificada para orar. Habían 3 turnos durante el día para orar: 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 de la mañana, 3 de la tarde, 4 turnos de oración. Así que ese publicano no llegó cuando no había nadie. Él también era observante de la ley, él también era judío, pero él no llegó a buscar el lugar primero. Se quedó atrás porque él sabía que no era digno. ¿Se imagina cuando la gente entraba y el publicano allá? Se imagina cuando ya entraron y el fariseo aquí, porque si había gente respetada eran los fariseos. Era el círculo religioso más importante e influyente en el tiempo de Jesús. Por eso fue contra los que más se enfrentó el Señor, porque eran los que se sentían los defensores de la sana doctrina. Aleluya. La gente estaba acostumbrada, porque dice la Biblia que este grupo amaban orar en las esquinas. Cuando ayunaban, demudaban su rostro para que la gente supiera que andaban en ayuno. Amén. La ley ordenaba ayunar una vez al año. ¿Sabe eso? Gracias a Dios estamos en la gracia. Y hay gente que estando en la gracia no ayuna ni el de ley. Gloria a Jesús. Se supone que en la gracia damos más, y hay gente que ni el de ley dan. Gloria a Dios. Pero estos, amados, oiga, lo que este fariseo dijo era cultura. Ellos ayunaban 2 veces a la semana. ¿Para qué? Para pararse en el templo a decir: gracias Dios, porque yo ayuno 2 días a la semana. La historia de los fariseos dice que cuando ellos tenían que dar el diezmo de las semillas, se sentaban en una mesa y contaban semilla por semilla para saber exactamente cuántas semillas de diezmo le tocaban a Dios. Así de extremos eran. ¿Ya sabe? Esa gente que manda el diezmo, 11.555.9. Aleluya. Esos son de la doctrina del fariseo. Gloria a Dios. No, es una broma. Oiga, no, es una broma. Escucha esto. Así de meticulosos eran. Oiga esto, mi amado, mi amada en el Señor. Sus oraciones también fueron sumamente distintas. Dice el Señor que el fariseo oraba ¿con quién? Consigo mismo. Amados, usted sabe lo que es venir a la presencia de Dios para orar conmigo. El Señor, te doy gracias, fue un trámite religioso. De ahí en adelante, escuche esto, oraba en voz alta de manera autocomplaciente, porque se complacía de recitar en público sus propias virtudes. Él oraba para sí, acariciaba su ego en lugar de hablar con Dios. Toda su confesión de fe se basó en no ser como aquel despreciable publicano con quien se comparó y señaló como la personificación viviente de todo lo que estaba orgulloso de no ser. Ahorita voy a empezar a predicar. Solo estoy poniendo la base, aleluya, la base histórica. Pero yo sé que ya el Espíritu Santo nos está hablando, gloria a Dios. Amén. Usted sabe, en lugar de enfocarse en que estaba frente al altar y que Dios estaba ahí para escucharlo, el hombre se enfocó en darle gracias a Dios por no ser lo que ese publicano era. Amén. Oiga esto, pero su oración no terminó allí. No solo le bastó con compararse con el publicano y darse cuenta de que el publicano estaba muy por debajo de él. No. También quiso anunciar todas sus virtudes positivas. Él ayunaba 2 veces a la semana y daba los diezmos de todo lo que ganaba.
¿Sabe? No solo empezó a decir: gracias Dios porque no soy un pecador como este publicano. Gracias porque no soy lo más vil y más bajo como este publicano. Sino que llegó y dijo: gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana y doy mis diezmos de todo. Él no solo quería demostrar su justicia, quería mostrar sus virtudes. En cambio, amados, para todo lo que acabo de decir, solo tengo un párrafo para el publicano. La oración del publicano fue corta pero sincera, genuina y urgía de Dios misericordia. No fue una explosión de religiosidad, pues tan solo sentía vergüenza, pero su oración fue más que profunda: Dios, sé propicio a mí, pecador. El peligro de esta parábola, ahora sí, empiezo a predicar. El peligro de esta parábola está en el verso que leímos justo cuando el Señor empezó hablando de ella, y es Lucas 18:9. A unos que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros, dijo también esta parábola. Ni para qué explicar, ni para qué explicar. Lucas deja muy claro, muy claramente establecido para quienes es esta parábola. Es para quienes confían en sí mismos como justos y menosprecian a los que no lo son. Oiga esto, déjeme ponerle una referencia. El texto griego dice textualmente dice textualmente que es para todo el mundo, alguien o cualquiera. Cuando el texto lo interpretan como a unos, el original puede significar para todo el mundo, para cualquiera o para alguien. O sea, esta parábola no era para el fariseo nada más, era para cualquiera de nosotros. A mí me encanta cuando dicen que Jesús fue un predicador light, que Jesús fue un predicador amorosísimo, tiernísimo, que Jesús se lo comieron las hormigas, ni llegó a la cruz, aleluya. No. Amén. Oiga, así que esto no es dirigido a un fariseo en particular o a todos los fariseos. Oiga esto, esta parábola está dirigida para todos sin excepción. Nadie con el conocimiento que tenía el fariseo hubiera sido capaz de creer que estaba libre de pecado. Pero al parecer llegó a pensar que se había ganado el derecho a ser perdonado. Llegó a sentir que había sido capaz de expiar sus propios pecados por sus grandes virtudes personales. Déjeme empezar a hablar aquí en el nombre de Jesús. Mire que estoy tratando de hablar pausadito, porque esta parábola está entre las pesadas. Quizás nosotros no hemos llegado a la presencia de Dios siendo lo bulliciosos que eran los fariseos y parándonos en medio de una multitud para decir: gracias Señor porque me has hecho mejor que todos estos. Pero quizá en el corazón, mientras adoramos y alabamos a Dios, nos sentimos agradecidos por no ser como aquel, como aquella. Y yo sé que he dicho y lo sostengo que somos mejores. Pero cuando ser mejor cae en el orgullo para sentirte por encima de los demás, ser mejor está sobrevalorado y no bien utilizado. Porque ser mejor debería de ser lo que nos hace recordar que en su gracia somos quienes somos. Amén. Y que ser mejor, si al final nos van a pagar lo mismo a todos, nos debería de llevar a anhelar que más gente sea mejor. Amén. Amén. Qué cosa más peligrosa es cuando en la presencia de Dios sentimos que nuestras virtudes son las que nos abren las puertas del cielo, que nuestra capacidad, la forma en la que estamos viviendo es lo que nos hace ser íntimos con el Señor, porque entonces estamos en el grupo selecto de los fariseos.
Permítame entregarle la primera verdad espiritual de este día. Puede ser que al igual que este fariseo de la parábola, alguna vez, por decir poco, hayamos pensado igual. Pero estoy seguro de que Dios ha usado la vida misma, para enseñarnos que no tenemos nada con qué negociar el favor divino. Nos ha enseñado que nuestras mejores obras están contaminadas por la verdad obvia de quienes en realidad somos, y en nuestros corazones realmente sabemos quiénes somos. Me encanta su silencio. Yo no puedo tener el mismo silencio porque estoy predicando, pero yo guardaría silencio también. ¿Hay alguien ahí? Son esos momentos en que Dios usa la vida para bajarnos el ego. Son aquellos momentos tipo apóstol Pablo, cuando oró 3 veces para que Dios le quitara un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que le abofeteaba todo el tiempo, y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Son los momentos esos en la vida, esos que no nos gustan, esos que menospreciamos, esos que no queremos difíciles, los que nos mantienen los pies en la tierra y recordándonos que sí somos mejores, pero no por nuestras virtudes, sino por su gran amor. Uy, qué buena parábola, aleluya. Yo no sé usted, pero a mí me están dando por todo lado, gloria a Jesús. Amén. ¿Cierto o no? Que Dios usa la vida para bajarnos él. Gracias, Señor, porque no soy como estos que no pagan. Plácate, algo pasa y mis finanzas se afectan. Gracias, Señor, porque no soy como estos que no adoran. Plácate, algo pasa y ya no puedes adorar. Gracias, Señor, porque tengo a mi familia aquí conmigo. Plácatela, algo pasa y alguien se te sale del corral. Y cuando aprendo en ese momento, Dios es propicio a mí, pecador. Y Dios, buena gente, lindo, hermoso como es siempre, vuelve a traer la ovejita perdida y la mete al corral. 22 días después, humanamente, estamos otra vez en el templo diciendo: gracias, Dios, porque no soy como este. Y Dios vuelve a sacar la ovejita del corral. Aleluya. Ha pasado, ¿verdad que sí? Que Dios nos ha procesado y no hemos aprendido y nos tiene que volver a procesar. Amén. Oiga esto. A lo anterior debo de sumar más verdad espiritual. Demasiadas personas en la iglesia del Señor no ven la verdadera gravedad de su pecado. Piensan que son lo bastante buenos, caritativos, talentosos y trabajadores en el reino como para anular cualquier culpa en que incurran por pecar. ¿Verdad qué pasa? Faltita. Yo hago mucho para el Señor. Es que trabajarle a Dios no anula mi falla. Lo único que anula mi falla es caer a sus pies y decirle: sé propicio a mí, pecador. Wow. Mire qué parábola más poderosa. Amén. Aleluya. Amén. Oiga, y esto es justo lo que creía el fariseo. Mientras uno cantaba sus glorias, el otro pedía perdón. Aquel buscaba que Dios afirmara ante los demás su condición de justo, y el otro pedía a Dios que interviniera en su vida. ¿Sabe que ya en la iglesia hay gente que ni pide que Dios intervenga en su vida? Su orgullo puede más. Su propia justicia puede más. Mis propias virtudes pueden más. Y mientras yo me voy con mi pecado a casa, el que considere más pecador
se fue justificado. Qué silencio, amados. El peligro que puntualiza esta parábola es que empecemos a fiarnos de nuestra propia justicia y nos volvamos autocomplacientes con nosotros mismos, pero críticos de los demás. Y es que al parecer es algo que le ha desagradado a Dios desde la antigüedad. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 33 verso 13, Dios hablando desde la antigüedad. Oiga, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Gracias a Dios estamos en la gracia, pero esta es la manera en la que Dios piensa sin gracia. Aleluya, amén. O sea, a ver, Dios no piensa distinto, su gracia es infinita. Pero esta es la forma en la que Dios piensa. Cuando yo le dijere a un justo vivirás, pero el justo sienta que puede hacer lo que le dé la gana y empieza a incurrir en faltas, será olvidado todo lo bueno que hizo y morirá por su pecado. Señor, hice 50 buenas y por las 51 malas te vas a olvidar de todo. Sí. Mire, amado, ¿quién se mantiene en pie delante de un Dios así? Amado, si todos los días pecamos, amén. Hay gente que peca hasta por respirar. No, hermano, jamás, claro. Cuando usted pasa hay unos tipos y dice, respira hondo, pecó. Ve, hasta por respirar se peca. ¿Quién va a pecar por respirar? El que respiró hondo cuando se salió el olorcito ahí a puro no oficial. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor, porque no soy como ese publicano pecador que volvió a ver otra mujer. Pero volviste a ver el carro del otro y lo codiciaste. Y es lo mismo. ¿Quién se mantiene en pie ante un Dios así? ¿Quién puede pararse y empezar a decir delante de Dios, gracias porque no soy así? Soy justo, soy bueno, gracias Dios porque tu justicia alcanza tanto para mí que ayuno 2 veces por semana y Dios, doy los diezmos de todo, gracias Dios. ¿Quién puede permanecer delante de un Dios así, haciendo una oración autocomplaciente? Porque verdad que en nuestras oraciones a veces somos autocomplacientes. Qué curioso, siempre oramos para que Dios haga su obra en los demás, pocas veces oramos para que la haga en nosotros. ¿Cierto o no? Pocas veces le decimos a Dios muchas veces le decimos a Dios que trate con aquellos. Pocas veces le decimos trata conmigo. Porque no sé cómo Dios trata. Y como el trato que le estoy pidiendo a Dios para aquellos es un trato pesado, no me atrevo a orar para decirle que trate conmigo pesadamente también. Uy, amados. Por eso Pablo dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, en un pecado, no sean fariseos. Eso lo estoy diciendo yo, no lo dijo Pablo, pero estoy seguro de que lo tenía en mente cuando lo escribió. No sean fariseos. No se vayan y digan gracias porque no soy como ese pecador bajo. Restáurenle con espíritu de mansedumbre, ustedes que son espirituales. Qué fuerte, amados. Amén.
Dios siempre ha comprendido el corazón de los desesperados para derramar su gracia, pero jamás ha aprobado el orgullo. La semilla del Evangelio y de la presencia del Espíritu Santo no puede germinar en el terreno de la vanagloria personal. Y cuando hablo del Evangelio no me refiero a ese que vamos a predicar para que alguien se convierta. Es que usted y yo seguimos viviendo bajo la predicación de este Evangelio. Y el Evangelio se vuelve infructuoso en nuestros corazones cuando se ve obligado a sembrarse en medio de vanagloria, espinos y cardos, como lo llamó el Señor. Me encanta su silencio. Me siento necesitado de dejar en su corazón una verdad espiritual más. Debemos cuidarnos de presumir un absurdo éxito y justicia, de inflarnos de pretendidos méritos personales, pero que en realidad están huecos y vacíos de amor. El reino de Dios no es para los orgullosos que viven en la autosatisfacción, aunque pongan rostro de humildad y de servicio. Aleluya. A veces he leído la Biblia y a veces me pregunto si cuando la Biblia habla del siervo fiel y sufriente, no está hablando de mí. Qué duro, qué pesado, qué difícil, qué cansado. Jesús, ven. Oh, todo yo, las peores pruebas a mí, los peores problemas a mí. Como que Dios no para conmigo. La tienes contra mí, Señor. Puro Job, que dijo: si me dijeran dónde está el trono, yo voy y expongo mi causa delante de él, y estoy seguro que este juicio lo gano yo. Hasta que Dios se le paró enfrente y le dijo: ahora sí, papito, ciñe tus lomos. ¿Sabe qué significa la palabra ceñir los lomos? En el original, en la versión antigua, lo que decía era: ciñe tus riñones. Y ceñir tus riñones significaba en aquello, y usted me va a disculpar, pero es la expresión que se usa allí. Dios le estaba diciendo a Job: vamos a ver si los tienes y bien puestos. Eso significaba la expresión ciñe tus riñones. Claro, ahora decimos ciñe tus lomos y uno dice: amárrese aquí. No, amárrese aquí. ¿Qué se va a amarrar usted aquí? Lo que le está diciendo es: párese como hombrecito. Yo te pregunto, tú me respondes. ¿Dónde estabas tú cuando yo? Y Job, es que nuestras excusas y justificaciones las presentamos delante de quien no tiene argumento, pero pocas veces vamos delante de Dios a exponer nuestras excusas y nuestros enojos delante de quien sí tiene todo argumento. Santo Jesús. Yo me acuerdo un día que estábamos en una actividad hace años de esto, con Josué Irión. Mejor apellido no pudo haber tenido ese hombre, porque cuando usted lo oye predicando, usted sale heridititico. Aleluya. Sí, Josué Irión. Pero usted sale súper herido. Ese hombre predicando. Yo predico lindo. Y un día está predicando, dice que lo invitan a predicar a un claro en medio de la selva amazónica. Dice que tuvieron que atravesar en cuanto vehículo posible hubo y en cuanto animal orgánico se pudo montar para llegar al claro. Habían vehículos de un solo motor, bimotores y vehículos cuadrúpedos también, aleluya. Dice que cuando llegó la reunión era a las 7 de la noche, y dice que a esa hora, faltando 10 minutos para las 7, empieza a llenarse aquel claro de gente. Amados, oigan esto, con botecitos al hombro, familias completas con un bote al hombro, lo ponían ahí, se sentaban en el bote a escuchar la palabra. Se llenó aquel lugar. Dice, amados del Señor, que cuando iban a dar las 9, él dice: bueno, para ir terminando. Y se le levanta un indito amazónico y le dice: hermano,
Atravesé con mi familia 4 horas caminando hasta llegar al río Amazonas. Tuve que atravesar ese río en esta panga con mi familia 5 horas volando remo. Y al llegar a esta esquina caminé 3 horas y media más para llegar a este claro. Y usted me dice que esto va a terminar ya. Y Josué Irión llega y dice: el día que estés haciendo fila en el tribunal de Cristo, pídele a Dios no ir detrás de ese indito. Porque ahí no hay excusa. Nos encanta presentar nuestros casos delante de los amigos que llegan, pero muy pocas veces queremos ser sinceros delante de Dios. Fue lo que le pasó al fariseo. En cambio, el publicano, mire la oración del publicano. Ay, déjeme, esto me encanta. ¿Sabe? Esto estaba tan bueno que anoche en la madrugada me soñé. Me acosté a las 3 de la mañana y me soñé que estaba con un grupo de gente en otro país. Vi gente conocida y estaban ahí sentados y yo les estaba enseñando la palabra. Y mientras estaba enseñándoles la palabra, yo empecé a decirles: no tenemos que alegrarnos ni no tenemos que, que enorgullecernos de nada, porque todo lo que tenemos es gracia divina. Aleluya. Vea si me impactó la parábola que hasta me soñé con ella. Oiga, el publicano no usó alegatos para negociar con Dios. Estaba utilizando el correcto lenguaje de la expiación. En la oración que hizo este publicano es la oración correcta que se le pedía a los penitentes en la antigüedad, con el carácter y con el sentimiento necesario para ser escuchados por Dios. La expresión exacta en el texto original es: sé propicio para mí. Le estaba diciendo a Dios: solo tú puedes quitarme esta culpa de encima. Amén. Oiga esto. Esto nunca quiso decir: muéstrame tolerancia, Dios, como hoy muchos creyentes desean que Dios les dé. ¿Hay alguien aquí conmigo? La oración penitente que Dios recibe no es la oración de: Señor, tolérame. Señor, sí, yo peco, pero hay peores. Hay gente que peca más. O sea, el publicano todavía tenía 3, 4 categorías más abajo. Él estaba en la categoría de los borrachos, los ladrones, los homicidas y las prostitutas. Él pudo haberle dicho: por lo menos no vendo mi cuerpo, Señor. Él pudo haberle dicho: tengo la plata, pero no llego borracho a la casa. Sí, Señor, yo le robo a la gente, pero no he matado a nadie. No nos pasa cuando oramos que nos sentimos bien porque no somos lo que alguna gente que conocemos es. Mire, amado, Jesús le estaba dando a los fariseos. Esta pelea Jesús la ganó por nocaut. No se levantó sano de esta paliza un fariseo. Oiga, no le pidió que pasara le entrego la tercera verdad espiritual en este día. El publicano estaba pidiéndole a Dios que hiciera expiación a favor de él. No le pidió que pasara por alto su pecado o que lo ignorara. Le estaba pidiendo que hiciera lo necesario para que él pudiera satisfacerlo y así ser librado de la condena del pecado. Cuando nosotros vamos a Dios, le pedimos a Dios: haz lo que sea necesario, Dios, para que yo pueda ser acepto a ti. O cuando llego a la presencia de Dios, me siento tan bien conmigo mismo. Entonces Jesús le dijo, me encanta esto, oiga, os digo que, y me encanta esa expresión, porque Jesús ahí no está
evocando a la sabiduría de algún intérprete de la ley famoso en Israel. No está haciendo mención de algún fariseo inteligentísimo que conocía muy bien la ley. Ahí Jesús está haciendo uso de su autoridad divina como hijo de Dios y les dice: os digo que este publicano se fue justificado primero. Jesús no era de los que: ¿y a vos qué te parece? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿A vos qué te parece? ¿Lo digo? No lo digo. Os digo que. No digo según lo que he leído en los textos de los rabinos importantes que han vivido antes de mí. He sacado la conclusión de que este publicano pudo haberse ido mejor posicionado con Dios que el fariseo. No. Él de una vez evocó a su autoridad de hijo de Dios, de rey soberano, de creador de todas las cosas, el Dios que había creado al mismo Israel y a los mismos fariseos. Les digo: os digo que. Me encanta esa expresión de Jesús. Amén. Oiga, el Hijo de Dios estaba dejando claro que en ese momento que no necesitaba citar a algún rabino, escriba eminente y famoso. No estaba considerando la doctrina tradicional judía que hubiera justificado al fariseo y hubiera condenado al publicano. Dios encarnado, el santo, el inmaculado Cordero de Dios, estaba dando cátedra al enseñar que en un momento de gracia derramado sobre el profundo arrepentimiento del pecador más grande y terrible, puede ser declarado justo e inocente sin ningún otro mérito o virtud más que su arrepentimiento. Somos hijos, somos leones, somos águilas, somos buey, somos hombre. Dios contuvo en nosotros todo su poder al darnos su Espíritu Santo como iglesia. Pero usted y yo no podemos olvidar que esto no es por virtudes personales, que esto es por arrepentimiento, y que no podemos venir a su presencia creyendo que estamos listos, que la puerta se abre en automático solo porque llegué yo, porque tengo carnet VIP de la presencia de Dios, y que puedo entrar directo al templo, directo casi al altar, adorar a Dios sin ningún problema, siempre y cuando no me roce ningún inmundo. Porque se nos está olvidando que si llego hasta el frente es por la sangre de Cristo, no es por mérito propio. Amén. Y que si me roza alguien, en lugar de contaminarme yo, se bendice él. Aleluya. Amén. Amén. Conclusión. Mire, hoy nos vamos a ir 5 segundos más temprano. Gloria a Dios. Nuestro amado Señor termina esta magnífica parábola con un simple proverbio: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La cuestión que nos plantea hoy el Señor por medio de esta parábola debe llevarnos a plantearnos una interrogante: ¿hasta qué punto podemos estar seguros de que no corre alguna gota de sangre farisea en nuestras venas? Mi hermana Adriana, yo no me voy a volver a juntar con el hermano Sigifredo, porque con solo que me roza se me baja la gloria. Siento que me queda algo negro, impuro, oscuro. Nada más no le diga, esto es entre nosotros dos, fariseos espirituales. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos sentido que rozarnos con otro, con otra, nos quita gloria? ¿Cuántas veces hemos llegado a la presencia de Dios a darle gracias por quien soy, pero no menciono en lo que soy la virtud de su sangre y de su espíritu que ha trabajado en mí, sino que me siento tan bien conmigo mismo porque no soy como estos otros, soy mejor?
Se oyen las manecillas del reloj. Aleluya. Amén. ¿Hay alguien ahí? ¿Hasta qué punto podemos estar seguros de que no corre alguna gota de sangre farisea por nuestras venas? No salen nunca de nuestra boca oraciones o exclamaciones infladas de vanagloria. Es que yo sí soy. Conmigo el Señor se ganó el premio. Siervazo el que tiene. ¿Qué siervaza la que tiene? Ay, Dios mío. Si no fuera por mí, si yo no lo hubiera hecho, si yo no hubiera levantado la mano y hubiera dicho: ¿qué estoy? Aquí estoy. Oigan la voz de un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Palabras del apóstol Pablo para música en la noche. Es que sonó al programita ese de las emisoras. Oiga a un hombre con los pies bien puestos en la tierra, sabiendo que su identidad venía de Dios. Por eso Pablo siempre entendió que él era león, que él era águila, pero siempre supo que era buey. Pablo, siervo de Jesucristo. Antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no para que todo el mundo sepa que si no hay quien, yo voy, Señor. No. La gracia de Dios en mí. Amén. El publicano subía al templo para pedir perdón y buscar a Dios, no para sacar a luz las culpas de los demás. El Señor mismo nos exhorta a no ponernos por encima de nadie. Creer que tenemos más que los demás pone lo necesario para desarrollar crítica destructiva, juicio temerario, desprecio y condenación de nuestros prójimos y, claro, de nosotros mismos. ¿Hay alguien ahí? ¿Ya te arrepentiste tú? ¿Eres su hijo, su hija? No mires con desprecio a quien no ha logrado arrepentirse. Tómale de la mano y guíale. Amén. ¿Le estás sirviendo a Dios? No mires con desprecio a quien no lo hace. Discipúlale. ¿Hay alguien ahí? ¿Te diste cuenta de que alguien fue más débil que tú? Ora por fortaleza. Ora para que Dios tenga un acceso al corazón y pueda sanar esa vida. A veces pareciera que nosotros nos sentimos tan a gusto con que alguien falle. ¿Verdad que sí? Qué terrible. Falló, pecó. Y cuando decimos qué cosa más terrible, alejarse de Dios, dejar a Dios por cualquier cosa, pero lo estamos diciendo desde este punto de vista. Yo nunca lo haría. No desde el punto de vista bíblico. No sea que ustedes sean sorprendidos en la misma falta. Amén. ¿Hay alguien allí? Señor, esa gente se va a ir al infierno. No juzgues lo que no puedes juzgar, porque alguien muy sabio y lleno de todo conocimiento dijo: los ladrones y las prostitutas van delante de vosotros al reino de mi Padre. No, que Jesús más amoroso. Es que se le desbordaba el amor cuando predicaba. Era un pan de Dios. Amén. Era un pancito dulce con crema pastelera por dentro. Una cosa
bellísima, dulcísima. Usted sabe cómo se fueron los fariseos que estaban oyendo. Usted sabe el cortocircuito que se creó en el pueblo que lo estaba oyendo, cuando ellos entendían que los fariseos eran el top 10, el top del top 10 de la gente que iba a heredar el cielo. Y que Dios venga y que Jesús, Dios mismo, venga y diga que el publicano se fue perdonado y el fariseo no. Es un cortocircuito para la religiosidad de cualquiera. Porque yo creo que en mi justicia yo me merezco el cielo. ¿Cómo Dios va a salvar a ese pecador empedernido? ¿Y qué pasa si ese pecador empedernido va más adelante de mí? Porque ese pecador empedernido le está diciendo: sé propicio para mí. Estoy avergonzado, me siento lo más bajo de lo más bajo. Y aquí no vengo, Señor, a decirte absolutamente nada ni a negociar nada. Lo único que te pido es que por favor me perdones. Mientras yo estoy gastando mi ratito de oro en decir: ese pecador empedernido se va a condenar. ¿Ve? Por eso hay gente que nos gana la carrera. Uy, amados, qué silencio más glorioso. Sí, 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 sí. No, créame, yo hoy en la madrugada yo decía: yo quiero ser el publicano, Señor. Yo decía: yo quiero ser el publicano, Dios. Cuando entremos a la presencia de Dios, somos sus hijos, somos sus hijas. Él nos ama con un amor impresionantemente grande. Pero yo no puedo olvidar que mi naturaleza es pecar. Yo no puedo olvidar que si yo soy justo es por su gracia. Amén. Que no se trata del que más hace o el que menos hace. Gloria al Señor. Amén. Que no se trata de: uy, hermano, usted no sabe, yo le predicaba a tanta gente, se ha cobrado por tanto enfermo que se ha sanado, he echado tanto demonio afuera. Sí, todo lo que usted me diga. Pero el tema es, amados del Señor, que ese día nos vamos a llevar grandes sorpresas. Amén. Vamos corriendo, llevamos la ventaja. No la gastes en volver a ver atrás, a ver quién viene corriendo detrás de ti. Enfócate en llegar al cielo y deja que Dios sea el que decida quién gana contigo esta carrera. No juzgues, apoya, promueve, levanta, sana. Y cuando veas alguna virtud en ti, remítesela a Dios. Porque sí, quizás hemos trabajado más que algunos, pero no que todos. Es que a veces somos bien rajones, amados. A veces ponemos una cara que el apóstol Pablo va años luz atrás de nosotros. Es que usted no sabe, Lupita, lo que he trabajado para el Señor. No es cierto. Hay gente que ha trabajado más y hasta dejó la piel en esto. Amén. Hay gente que fue comida por leones antes que negar a Jesucristo. Y usted y yo hemos estado a punto de negar la fe por un dolor de muela. Señor, quítame este dolor de muela. Y ay, Señor, no que ibas a estar conmigo todos los días. Dios mío. En el Coliseo romano hubiéramos sido los primeros en confesar al César por Dios. Aleluya. No es cierto. Sí hemos corrido más que algunos, pero igual no somos nosotros. Es la gracia de Dios en nosotros. Amén. ¿Saben qué noto yo esto? Perdónenme, yo voy a terminar. Mire, yo aquí vamos a salir 5 minutos más temprano, pero de lo que normalmente salimos. Oiga, llega uno a una reunión con gente linda de Dios y a veces uno oye que surge la pregunta: ¿y su iglesia es grande o es pequeña? Bueno, primero, no es mi iglesia ni mi congregación, es de Cristo. ¿Cuántos tiene? ¿Qué importa?
¿Qué importa cuántos hay metidos en un templo? ¿O será que el número me hace sentirme más siervo que otros? Esto no es para ustedes, es para quien me oiga ahí, gloria al Señor. Incline su rostro y vamos a orar. Mire, hoy prediqué pausadito, suavecito, porque esta parábola está filosa, amados. Y yo creo que todos hoy quedamos pegados en este alambre. Amén. Quizá alguno que otro sintió que iba brincando la baranda, pero el pie de atrás se te quedó pegado y caíste igual. Amén. Porque yo creo que todos en algún momento hemos mirado por encima del hombro a gente que no lo ha logrado. Hemos criticado fuertemente la debilidad y no hemos sido capaces de descubrir en nuestra oración y en nuestro sentimiento la autocomplacencia, la vanagloria, el orgullo de sentirnos mejores. Somos mejores, sí, pero no somos mejores por mérito propio. Somos mejores por Él. Lo mejor de Él está en usted y en mí, su Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se va, somos nadie. Somos nada. Ni siquiera me atrevo a decir no somos algo, porque usar la palabra algo podría arrimarle algún número positivo a la expresión. Sin Él no somos ni siquiera nada. Estamos compartiendo la palabra a otras personas porque tenemos la oportunidad de bendecirles o porque soy mejor. Estoy testificándole a otros del amor de Dios porque es lo más maravilloso que me ha pasado o porque soy mejor. Padre, esta tarde nos acercamos a ti.